Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos todos a esta reunión de domingo. Gracias, hoy 7 de marzo. Jesucristo gobierna, gloria a Dios, y su amigo Edgar Pulido, pastor. Gracias, les damos la más cordial bienvenida. Gracias, iglesia, gracias a todos. Gracias por la bendición de estar juntos. Hemos alabado, adorado al Señor y hoy vamos a pasar a la palabra del Señor. Amén. Vamos a seguir hablando sobre este tema candente que es la oración. Amén. La oración, el pueblo, la iglesia primitiva oraba. Amén. Y dice la palabra que la iglesia cristiana, la iglesia primera, la iglesia del siglo primero, dentro de sus fundamentos básicos estaba la oración, como está escrito ahí en Hechos 2:42. Hemos visto que la iglesia estaba basada en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Por cierto, hoy, por ser el primer domingo de este mes de marzo, vamos a tomar el pan, vamos a partir el pan, vamos a tomar la cena del Señor, gloria a Dios. Y el cuarto punto fundamento eran las oraciones, amén, gloria a Dios. Entonces Jesucristo mismo estableció estos 4 fundamentos para su iglesia hace 2000 años, y siempre estos fundamentos de la iglesia siempre serán atacados. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo, hay un enemigo espiritual, hay un enemigo invisible que no vemos, que nos va a estar atacando, que no quiere que nosotros busquemos al Señor, no quiere que tú crezcas espiritualmente, te quiere tener engañado, ¿verdad? Como veíamos el caso de Gedeón, de Jeremías, del propio Moisés, que decía, no, yo no puedo, pero el Señor les decía, sí, claro que sí, tú puedes. ¿Por qué? A lo mejor tú no puedes en tus fuerzas, pero con mi poder tú sí puedes, amén. Y ese es el poder de la oración. Si tú tienes una vida de oración, Dios te va a levantar, Dios te va a dar ese poder que tú necesitas, amén. Es el fundamento, y el enemigo pues no le gusta que oremos, amén. No le gusta que oremos, él no va a querer que ores, hemos estado viendo, y por eso tenemos que aprender a orar y tenemos que orar conforme la palabra de Dios. Entonces vamos a la palabra, vamos al libro de Romanos, al capítulo 8, versículos 26 y 27. Gloria a Dios. Vamos a ver que tenemos una poderosa herramienta, y bueno, más que herramienta, tenemos al Dios todopoderoso en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo, que nos va a ayudar, amén, en nuestra debilidad, porque somos débiles. Tú eres débil, yo soy débil en mis propias fuerzas, pero tenemos al que hizo los cielos y la tierra, nada más. Tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu creador del universo, habita en tu vida. Cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a tu vida, amén. Entonces tenemos la bendita presencia del Espíritu Santo, gloria a Dios. Vamos a leer en Romanos 8, 26, 27, dice así. Ahí lo tenemos en sus pantallas. Y de igual manera, el Espíritu Santo, la tercera parte, la tercera persona de la Trinidad de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, amén, gloria a Dios. De igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que somos débiles, sí, en nuestras fuerzas nosotros somos débiles, pero tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar, sobre todo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración, amén. La iglesia, la primera iglesia de Cristo, perseveraba, dice la palabra, en las oraciones. Y ahí está la necesidad que tenemos como cristianos de estar orando, de estar buscando al Señor, de ofrecer. Dice que la primera iglesia ofrecía continuamente oraciones delante del Señor. Y miren,
hemos visto que es muy importante entender que pedirle al Señor que nos enseñe a orar, como le pidieron los discípulos ahí en Lucas 11 a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Pues es un verdadero reto, es lo que hemos estado aprendiendo. Es un reto verdaderamente aprender a orar correctamente. O sea, para nosotros los cristianos es un desafío. ¿Y por qué? Porque somos débiles. Somos débiles, la carne es débil. Jesús mismo enseñó en el huerto de Getsemaní, les dijo a sus discípulos que se fueron a dormir mientras él estaba luchando, peleando en oración. Les dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero tu carne es débil. La carne es débil, amén. Pero el espíritu que hay en ti, que mora en ti, ese sí es fuerte, amén. Ese sí nos va a ayudar. Y eso es la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, para enseñarnos y para guiarnos en las oraciones. No nomás es enseñarnos, porque podemos aprender, pero si no llevamos a la práctica lo que aprendemos, pues ¿de qué sirve, verdad? Si un gran maestro aprende muchas cosas y un gran científico, por decir algo, ¿verdad?, aprende mucho, pero no lo lleva a la práctica, no lo pone en práctica, pues ¿de qué le sirve? Amén. Así es en el cristiano la oración. Debemos de luchar por alcanzar, ¿verdad?, una vida rica en oración. Necesitamos esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Señor, cuando llama a Josué en lugar de Moisés, le dice: yo te escogí a ti, ¿verdad? Como escogí a Gedeón, como escogí a Jeremías, amén, como escogí a Moisés, pero tienes que esforzarte y ser valiente. Y esa es la vida cristiana, esforzarnos. Efesios 6 nos habla de que tenemos una guerra, una lucha espiritual que tenemos que enfrentar al ámbito espiritual, y la oración es una de las principales armas, quiero decirte, que Dios nos ha dado para poder salir vencedores. Si no hay oración, no vas a poder vencer. El enemigo te va a tener sometido, ¿verdad? Como cantábamos hace ratito, el Señor nos ha hecho libres, ha hecho caer esas murallas, esos problemas en nuestra vida van a caer cuando tú decides buscar al Señor en oración, amén. Pero sabemos que tenemos un enemigo. Satanás no quiere que ores, sus demonios no van a querer que ores. Hemos aprendido, ¿verdad? Odian tus oraciones, odian nuestras oraciones. Van a hacer todo lo posible para que no ores. Te van a hacer sentir cansado, desanimado, aburrido, que no tengas disciplina, ¿sí? Y bueno, y eso es a los que oran, pero hay unos que ni siquiera oran, ¿verdad? Pero si llegas a orar, pues entonces el enemigo te va a querer meter muchos obstáculos, te va a querer meter el pie para que no ores correctamente, amén. Por eso les digo, es un esfuerzo. Y la oración se aprende. ¿Saben cómo se aprende la oración? Pues de rodillas y orando, amén. Gloria a Dios. Si tú quieres aprender a jugar, qué sé yo, cualquier deporte, ¿verdad? Fútbol, ¿sí? ¿Cómo vas a aprender? ¿Nada más viéndolo? No, vas a aprender ahí jugándolo, practicándolo. Gloria a Dios. Ahí es donde lo vamos a aprender. Entonces, ¿dónde vamos a aprender a orar? En la práctica, amén. Practicando la oración. Gloria a Dios. Repito, es un reto, es difícil, pero es una bendición cuando verdaderamente lo ponemos en práctica. Vamos a ver los resultados, las bendiciones, los beneficios que Dios trae a nuestras vidas. El enemigo no quiere que oremos porque él sabe que es el canal de comunicación que tenemos entre el Padre, entre Dios Padre y la bendición que nosotros vamos a recibir del hombre que es redimido en Cristo Jesús, que es lleno del Espíritu Santo. Amén. Tenemos ese beneficio de la oración. Trae gran beneficio a nuestras vidas la oración. Y el enemigo de nuestras almas lo sabe. Satanás, sus demonios, los ángeles caídos lo saben. Tenemos una guerra espiritual, amén, como está escrito en Efesios 6, y tenemos que dar esa batalla espiritual, amén. Entonces empezamos a ver
cómo sí debemos de orar, cómo no debemos orar. Lo vimos la clase antepasada, el domingo pasado no tuvimos transmisión, pero bueno, estamos retomando el tema de la oración, y en esta lección pues estamos aprendiendo a cómo sí debemos de orar. Sí debemos de orar conforme a lo que enseña la palabra de Dios, lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en la palabra, lo que nos enseña Cristo, lo que nos enseña el Padre, lo que nos enseña el Espíritu Santo, el poderoso Dios trino, Elohim, Adonai, nuestro Señor, nos ha enseñado a orar. Y recordemos que nuestro Señor Jesús, cuando le preguntaron, enséñanos a orar, Él cambió y revolucionó la oración. Les enseñó a los israelitas, a los seguidores del Mesías verdadero, que es Jesucristo, hace 2000 años, les dijo: ustedes cuando oren van a decir Padre nuestro. Amén. Es la primera vez que Dios a través de Cristo estaba enseñando a orar al Padre. Amén. En el Antiguo Testamento se había orado a Jehová, se había orado al gran yo soy. El pueblo de Israel oraba a Elohim, a Adonai, al Señor. Pero Jesús les enseña: ustedes cuando oren, diríjanse a Dios como su Padre. Gloria a Dios. Eso es bien importante. Escuché un testimonio de un hermano cristiano que ya fue a la presencia del Señor, que duró 70 años su ministerio. El hermano se llama, está en la se llama, porque no ha muerto, él está ahí en la presencia de Dios. El hermano se llama Derek Prince. Si ven en las redes predicaciones, enseñanzas de ese hermano, ese sí se los recomiendo. Es un buen hermano, guiado por el Señor. Pero él dice que él aprendió a orar al Padre hasta después de 50 años de ministerio. O sea, duró 50 años sin conocer que Dios era, o sin orar a Dios como su Padre. ¿Podemos entender eso? A pesar de que Dios lo utilizó tanto, amén, él da su testimonio, dice: me tardé 50 años a entender que Dios era mi Padre, amén, y que tenía que venir delante de Él como un Padre. Gloria a Dios. A veces no le creemos a Dios. Mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Amén. Y es importante que le creamos. Créele a Dios. No creas nada más en Dios. Créele a Dios, cree en sus promesas, cree en sus bendiciones. Si aquí leímos, ¿verdad? Ahí en Romanos, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues créele. Está el Espíritu Santo ahí contigo. Si ya aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, créele al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí vamos bien? ¿O me regreso? Vamos rápido. Amén. ¿Cómo sí debemos orar? Porque es muy extenso este tema de la oración. Hablábamos la vez pasada que es importante orar en lo secreto, como nos enseñó Jesús ahí en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu recámara, en tu aposento, y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Ya vimos también las recompensas que vienen por orar en secreto, las recompensas que vendrán para nuestra vida públicamente. Amén. En segundo lugar, vimos cómo debemos orar conforme a la voluntad de Dios, aprender a orar. Jesús nos enseñó en la oración modelo, el Padre nuestro: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Gloria a Dios. Aquí debemos aprender a orar siempre conforme a su voluntad, porque quiero decirles que la voluntad de Dios siempre será la mejor. Amén. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. No es que Dios tenga el capricho de que no van a querer orar como yo quiero o conforme a mi voluntad. No. Aquí lo importante es que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, eso es lo mejor para nuestra vida. Por eso debemos aprender a orar, y por eso dentro de la oración modelo está orar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Sí, damos gloria a Dios por esto. Conforme a su voluntad siempre va a ser lo mejor para tu vida. Siempre oramos en tu oración: Señor, enséñame, ayúdame a hacer tu voluntad, hágase tu voluntad. Señor, yo quiero esto, pero me gusta esto, pero pues tú dime, estoy bien, me conviene, no me conviene. Amén. El Señor te va a mostrar su voluntad. Gloria a Dios. También dice, estudiamos también que la oración debe ser algo constante.
Gloria a Dios. Tenemos que tener la oración como un hábito en nuestra vida como cristianos. Es un estilo de vida, la oración, el que debemos de crear como en nuestras vidas, como le pasó a Cornelio el centurión. Dice que Cornelio el centurión, aún sin conocer de la palabra de Dios, del Dios de la Biblia, el Señor le mandó a su casa ahí al apóstol Pedro, y dice que Dios veía cómo Cornelio oraba siempre a Dios, siempre oraba a Dios. Nos hacíamos el cuestionamiento, bueno, pues ¿a qué Dios oraba? ¿O quién le enseñó a orar a Cornelio? Amén. Dice que los discípulos, cuando le preguntaron a Jesús o les pidieron a Jesús que los enseñara a orar, le dijeron: Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Así también tú enséñanos a orar a nosotros ahora que somos tus discípulos, ¿verdad? Pero ¿quién le enseñó a Cornelio? Pero dice que oraba siempre. Quiero decirles que siempre, aunque la gente no conozca de Dios, aún de la palabra de Dios, la gente tiene un vacío en su corazón que solamente Dios lo va a poder llenar. No hay otra cosa, nada te va a llenar en tu vida, ni el dinero, ni las adicciones, ni las drogas, ni el pecado, ni la fiesta. Nada va a llenar tu vida más que la presencia de Dios. O sea, el vacío que hay en el hombre es únicamente del tamaño de Dios. Es el único que lo va a poder llenar. Gloria a Dios. Dice, había un psicólogo que hizo un experimento. En ese experimento dijo: a ver, voy a sacar a mi hijo, lo voy a poner fuera del mundo, no le voy a enseñar nada de religión, porque no quiero que sea religioso, y le voy a enseñar pues que el mundo es material nada más, y que vino del Big Bang y hubo una explosión y nos hicimos así de la nada. Le voy a enseñar eso. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que un día sale a buscar de repente empezó a buscar a su niño, ya estaba más crecidito, y no lo encontró, y dice que lo buscó por toda la casa y no lo encontró, y lo fue a encontrar en el jardín, y oh sorpresa, estaba el niño, estaba hincado y estaba orando a Dios, estaba buscando a Dios. Amén. Siempre habrá la necesidad en el hombre de buscar de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero lo importante es que el Señor ya nos dio su palabra, nos dio su revelación para que lo busquemos adecuadamente. Ya se reveló. Dice Hebreos que en estos últimos tiempos el Señor nos ha hablado por el Hijo, nos ha hablado por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces seguimos con la oración positiva. Debemos aprender a orar con persistencia. Amén, persistentemente. Dice 2 Corintios capítulo 12 versículos 8 y 9. Ese sí lo tenemos. Gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios. Ahí nos enseña la palabra de Dios a través del apóstol Pablo cómo debemos orar con persistentemente. Esa es la palabra. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Escribe el apóstol Pablo. Y me ha dicho, ¿quién le dijo? El Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria a Dios. Otra vez habla de la debilidad que tenemos. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. Ahí está la dependencia en la oración y la persistencia. ¿Cuántas veces oró el apóstol Pablo? Bueno, ahí dice que 3 veces. Amén. Yo creo que había orado más, pero yo creo que en ese tiempo de oración Pablo le había dicho, había rogado al Señor, diciendo: Señor, quítame esta enfermedad. Dice que probablemente Pablo tenía una enfermedad de los ojos, no se sabe si era eso lo que le aquejaba, pero el Señor le dijo: no te voy a sanar. Y a veces, otra enseñanza de esto es que a veces Dios permite las enfermedades, y a veces no permite que sanemos por alguna razón. Amén. No siempre el Señor tiene que sanar
a los enfermos, aunque el Señor sanó a muchos enfermos, nuestro Señor Jesús, y sigue sanando y nos sigue sanando a los enfermos, pero, amén, a veces Dios no va a sanar a un enfermo, gloria a Dios, porque eso está en su perfecta voluntad, amén, gloria a Dios. Pablo rogó que se le quitara ese aguijón de su carne, que repito, pues era una enfermedad que lo debilitaba. Pero el Señor le dijo: no, Pablo, no te voy a quitar ese aguijón, porque cuando eres débil, entonces es cuando me buscas más. Cuando tienes problemas, es cuando buscamos más al Señor. Cuando tenemos problemas, tenemos necesidades, tenemos enfermedades, no buscamos más al Señor. Desafortunadamente el hombre, cuando ya se siente bien, deja de buscar al Señor. O el hombre nada más busca las sanidades, las bendiciones de Dios, y una vez que las obtiene se olvida de Dios, y no debe de ser así. Debemos de dar gracias a Dios en todo, en las buenas, en las malas. Sobre todo si estamos en las buenas, pues sigamos en esas buenas, dándole gracias a Dios. No te salgas de ahí, porque si te olvidas de Dios, entonces Dios va a permitir cuestiones difíciles en tu vida, enfermedades. Va a permitir en tu vida, ¿para qué? Para que dobles tus rodillas y le busques a Él, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, amén. Y para ello tenemos que ser persistentes. Persistentes no quiere decir que usemos vanas repeticiones. No hay nada de malo orar por lo mismo más de una vez. Podemos estar orando muchas veces por algo, es más, todos los días por una petición. Si estamos orando bien, amén, esa petición tarde que temprano Dios la va a responder, pero no dejemos de orar por ella, seamos persistentes hasta que venga esa respuesta de parte del Señor, gloria a Dios. O a menos de que esa petición no nos convenga y no sea conforme a la voluntad de Dios y no sea para nuestro beneficio, para nuestra bendición, pues entonces el Señor no la va a responder. O la va a responder en su voluntad permisiva, como hemos aprendido, ¿verdad? Como cuando Dios le dio al pueblo de Israel, les dio rey permisivamente, ¿verdad? Les dijo: bueno, pues les voy a dar un rey, no es mi voluntad, yo quiero gobernar sobre el pueblo de Israel, pero ellos no quieren ellos quieren tener un rey visible como las demás naciones. Esa no es mi voluntad, gloria a Dios. Mi voluntad es que yo gobierne sobre sus vidas, sobre sus corazones. Si vamos bien, gloria a Dios, vamos entendiendo. Y a veces oramos, ¿verdad?, por cuestiones que no traen bendición a nuestra vida. Siempre el Señor, podemos ser persistentes en nuestra oración, pero esas oraciones deben de ser de corazón, espontáneas, oraciones que honren a Dios, ¿verdad? No como les decía que algunos oraban, algunos raterillos ahí, y pedían bendición a Dios porque el Señor los guardara en sus tropelías, ¿verdad? Pedían bendición a Dios de que Dios de que no los matara ahí en sus robos, en sus atracos. Y eso pues no es la voluntad de Dios, porque uno de los mandamientos es: no robarás. Entonces no podemos orar en contra de la palabra de Dios, en contra de que algo nos afecte o que sea un pecado. No podemos orar así. Debe ser algo que vaya a traer bendición y no maldición a nuestras vidas. Y otra cosa pues son las vanas repeticiones, que ya aprendimos que esos tampoco son oraciones agradables a Dios. La vana repetición, ¿verdad? Él está repitiendo oraciones místicamente, orando 30 veces el Padre Nuestro a ver si Dios me responde a una petición. Pues eso no tiene que ver con Dios. El Señor nos enseñó que las vanas repeticiones, eso no es dentro de la voluntad de Dios. Señor, es que quiero que me haga rico. Chihuahua, pues rico, pues que te voy a echar a salsa o qué, te voy a cocinar o qué. No, es que y el Señor nos preguntará: ¿y para qué quieres ser rico? Dice: es que quiero ser rico pues para ver lo que se siente, ¿verdad? Ser rico. El Señor te va a decir, ¿verdad? Bueno, pues es que si te hago rico, pues a lo mejor te pasa lo que le pasó al hijo pródigo, que el Señor le dio riquezas, el padre le dio mucho dinero y lo desperdició y vivió vanamente. O sea, no le sirvió de nada y regresó peor que como se había ido, o más bien sin nada de lo que se había ido.
Gloria a Dios. Entonces esa es la oración persistente. Amén. Es la oración con persistencia. Debemos aprender a orar sin desmayar, como dice Lucas capítulo 18. Ese creo que sí lo tenemos. Lucas 18, 1 al 8. Vamos a leer esta palabra. Es aprender a orar sin desmayar. Gloria a Dios. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Cada cuándo debemos orar? ¿Todos los miércoles? ¿Todos los domingos? ¿Los sábados? ¿El Shabbat? ¿Nada más el Shabbat tenemos que orar? ¿Cuándo debemos orar? Siempre. Dice: y no ¿qué? Desmayar, no desmayes. Diciendo: había en una ciudad un juez que no temía ni a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía a él diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: pues aunque no temo ni a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo esta viuda, que me cae bien gorda y me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor: oíd lo que dijo este juez injusto. Oigan, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Gloria a Dios. Claman a Él, los justos claman a Dios día y noche. Dice: ¿acaso no les hará justicia? ¿Se tardará el Señor en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí se hace una pregunta el Señor. Amén. Porque si Dios no responde, pues se nos va la fe, ¿verdad? A veces Dios tiene que hacer que nos esperemos para recibir esas respuestas, para que no dudemos en estar orando siempre. Gloria a Dios. Siempre tenemos que estar en oración, en las buenas o en las malas. Seamos como esa viuda, ya iba a decir fregona, insistente, ¿verdad? Se oye medio feo eso, pero tenemos que ser como esa viuda insistente hasta que obtengamos la respuesta por parte de Dios. Amén. Nunca desmayar en la oración, nunca claudicar, no te des por vencido, jamás. Amén. No debemos dejar nunca de orar. Eso es algo tremendo. Aquellos que comienzan a orar y de repente se les olvida que la oración es fundamental, es básico, es terrible. Necesitamos tener una vida de oración, amén, para decir que realmente somos cristianos de veras, somos cristianos genuinos. ¿Por qué? Porque oramos, porque buscamos al Señor. Gloria a Dios. Otra forma de orar es orar en el Espíritu, y vamos a leer Efesios 6, 18, 19. Gloria a Dios. Ya vamos terminando. Amén. Gloria a Dios. Orar en el Espíritu. Efesios 6, 18, 19. Si gustan acompañarme ahí en sus Biblias. Dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por San Quilmas tenemos que estar pidiendo, ¿no, verdad? Por todos los santos. Somos todos los que hemos sido apartados para Dios. Esos somos los santos. Amén. Gloria a Dios. No confundamos la palabra de Dios con la religión. Aquí nos está enseñando que oremos por todos los santos, por todos los que son parte del cuerpo de Cristo y están vivos. Amén. Porque Dios no está dentro de la voluntad de Dios que nosotros oremos por algún muerto, por los muertos. Los muertos ya llegó su fin, su juicio, amén, como dice la palabra, para bien o para mal, esperando, ¿verdad?, que el muerto pues haya aceptado a Jesús en vida, haya nacido 2 veces naturalmente y espiritualmente, para que al momento de morir pues tuviera esa vida eterna. Amén. Y no morir sin Cristo, porque eso sí es terrible, porque el que muere sin Cristo muere 2 veces. Muere físicamente,
pero va a morir la segunda muerte, que es la condenación del Señor ahí en el lago de fuego, amén, en el juicio del gran trono blanco, como dice la palabra de Dios. Entonces, sí acabamos de leer todo Efesios 6, 18 y 19. El 19 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Gloria a Dios, el misterio del Evangelio. Aquí estaba pidiendo el apóstol Pablo que oraran por él para que al abrir su boca él diera ese misterio. Gloria a Dios. Para nosotros los cristianos ya no es un misterio porque ya fue revelado. Para el mundo sigue siendo un misterio el Evangelio porque no lo entiende. La salvación, ¿qué es la salvación? Y el Evangelio es un misterio para aquellos que no lo han aceptado, que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, como dice 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4. Amén, que pongamos nuestra fe en Jesucristo, el que murió, pero el que también resucitó. Amén. Entonces, para entender lo que significa orar en el Espíritu, lo podemos contrastar con su polo opuesto. ¿Qué sería lo opuesto a orar en el Espíritu? Sería orar en la carne. ¿Sí? No orar en el Espíritu, eso sería orar en la carne. Y recuerden que hemos aprendido que la carne es la naturaleza no redimida o la naturaleza caída del hombre. Entonces, orar en el Espíritu es contrasta con orar en la carne. Cuando tú oras en la carne, no oras en el Espíritu y viceversa. Amén. Entonces, la oración en nuestra carne o con nuestra caída, con nuestra naturaleza caída, es orar dependiendo de nuestra capacidad, dependiendo de nuestras fuerzas. El esfuerzo humano, esa es la oración del hombre que no va de acuerdo a la sana enseñanza de lo que es la oración, ¿sí? Como por ejemplo las vanas repeticiones. Eso es orar en la carne, y eso Dios no lo escucha. Hay que orar en el Espíritu, llenos del Espíritu. Entonces, orar en el Espíritu significa que el Espíritu Santo empodere nuestra oración, tome control. Es más, el ser lleno del Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Eso es orar en el Espíritu. Amén. El Espíritu Santo debe de tomar control de nuestras oraciones. Gloria a Dios. Orar en el Espíritu es permitir que el Espíritu Santo nos lleve hasta la misma presencia del Padre en el nombre de Jesús. Eso es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es admitir nuestra incapacidad. Somos débiles, nuestra debilidad, y aprender a orar conforme el Espíritu Santo nos guíe. Gloria a Dios. Eso es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu no solamente es orar en lenguas. Esa es una parte. Es que muchos dicen, es que yo oro en el Espíritu porque oro en lenguas. No necesariamente. Es una parte, es algo que el Señor nos dio para que oremos. Es una herramienta el orar en otras lenguas, angelicales en este caso. Pero eso no nos significa, tú puedes orar con entendimiento y estás orando en el Espíritu, pero con tu entendimiento, con tu mente, pero en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, porque tienes una comunión con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Es orar en el Espíritu, es orar con el entendimiento, pero orar conforme el Espíritu Santo te esté guiando. Gloria a Dios. Por eso les digo que esto no se aprende de la noche a la mañana. Tenemos que poner en práctica la oración, aprender a orar en el Espíritu, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a orar. Cuando dobles tus rodillas, dile: Espíritu Santo, ven, ayúdame porque soy débil, no sé cómo orar. Amén. Por ejemplo, cuando estemos orando, podemos probar diferentes métodos de oración que despierten algo en nosotros. Por ejemplo, les doy ejemplos prácticos.
puedes comenzar orando en lenguas, aunque tu entendimiento no lo capte, tu mente, si hablas en lenguas y ya recibiste el Espíritu Santo y no sabes cómo comenzar una oración, puedes empezar a orar en lenguas. Y empiezas a orar en lenguas angelicales, que a lo mejor tu mente no las entiende, pero el Espíritu sabe y te va a guiar. El Espíritu te va a abrir brecha para que empieces a orar, y después vas a empezar a orar. Va a venir a tu mente lo que el Espíritu Santo quiere poner en tu mente para que empieces a orar ya con el entendimiento. ¿Sí me estoy explicando? O sea, eso es un método de oración. Por ejemplo, si oras en silencio, pues prueba a orar en voz alta. ¿Sí? Ora en voz alta. Habla, di las palabras, que se oigan, que las escuchen, aunque el Señor escucha, pero si no ores nada más en tu mente, ora con tus palabras. Gloria a Dios. Eso es bien importante. Sobre todo si tú te levantas a orar en la mañana temprano, pues ora con tu voz audible. Por eso debes de cerrar la puerta para que no molestes a nadie, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ora con tu voz audible, y eso te va a ayudar hasta para no dormirte, ¿verdad? Porque unos empiezan a orar, ¿sí? Y se quedan dormidos, ¿verdad? Porque el enemigo te va a tratar de engañar y te va a traer sueño. Ay, no quiero orar. Entonces prueba orando en voz alta. Gloria a Dios. Intenta, por ejemplo, ponerle alabanza a tu oración. Cuando estés orando, pone alabanza, adoración, una melodía, una canción. Empieza a orar y métele algo de, aunque no seas un gran músico, aunque no seas ni Marcos Witt, ni Marcos Barrientos, ni Edgar Pulido. No, bueno, Edgar, yo soy malo para la música. Amén. Gloria a Dios. Pero ponle canto, aunque cantes feo, no importa. Sí, aunque te salgan los gallos, el Señor está acostumbrado a escuchar los gallos en la mañana, no hay problema. Amén. Entonces, métele adoración, melodía, una canción. Si pronuncias oraciones, también puedes escribirlas. Escribe las oraciones que Dios ponga en tu corazón. Haz oración personal, tú solo, familiar, matrimonial, con la iglesia, diferentes tipos de oración. Aprende a orar con la palabra de Dios, memorízate textos bíblicos y ora con ellos. Jehová es mi pastor y nada me faltará, por delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Bajo sus alas estarás seguro, bajo su sombra Él te guardará. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no te llegará. Amén. Entonces empiezas a orar con la palabra de Dios. Eso, entonces ven la versatilidad en la oración. Gloria a Dios. Para terminar, vamos a ver poquito de lo que es la oración en lenguas espirituales. Dice 1 Corintios 14:2, entiendo que también lo tenemos, 1 Corintios 14:2, ahí en sus pantallas, dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, o sea, las lenguas son para oraciones personales, sino a Dios, pues nadie la entiende, a menos de que tengas interpretación de lenguas, ¿verdad? Un don del Espíritu Santo. Dice, pues nadie le entiende porque, aunque por el Espíritu habla, ¿qué? Misterios. El orar en lenguas es orar con el idioma del Espíritu Santo. Las lenguas son un idioma del Espíritu Santo. Y eso es bien importante, que oremos con las lenguas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a estar orando exactamente lo que el Padre, lo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso debemos orar en lenguas. Por eso es muy importante que tú, dentro de tu tiempo de oración, dediques un buen tiempo a la oración en lenguas, aunque no las entiendas. Amén. A las lenguas angelicales, porque te estás edificando a ti mismo, estás permitiendo que el Espíritu Santo ore
de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios cuando oras en lenguas, aunque no las entiendas. Y eso requiere disciplina, requiere paciencia de nuestra parte, no cansarnos, dedicar un buen tiempo a orar. Cuando yo recibí el don de lenguas en una reunión cristiana, me aventé. Yo no estaba muy seguro, ¿verdad?, que si eran las lenguas angelicales. Dije, pues voy a orar, y me eché como 3 horas. Y al día siguiente teníamos era un evento cristiano, y al día siguiente nos levantamos a orar en la madrugada, ahí en el campo estábamos a las 5 de la mañana, y quiero decirles que sentí la presencia de Dios como nunca antes. Sentí cómo bajó la presencia de Dios, así como es difícil decirlo, ¿verdad?, pero así como agua de los cielos que bajaba y me limpiaba, como agua cristalina que llegaba y bendecía mi vida tremendamente, la presencia de Dios. Y eso por haberme pasado 3 horas orando en lenguas. Amén. Ahí me confirmó el Señor, sí son lenguas del Espíritu, para que veas, pero tienes que esforzarte. A ver, aviéntate 3 horas nada más orando en lenguas. Amén, gloria a Dios. Si vemos los beneficios, orar en lenguas trae muchos beneficios a nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Pues vamos a dejarle hasta ahí. Vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido, cómo sí debemos de orar. Amén, cómo orar prácticamente. Gloria a Dios. Esto da para más, para que aprendamos más a orar. Gloria a Dios. Es importante, es necesario, es básico la oración del cristiano. Es la herramienta, el arma espiritual que el Señor ha dado para nuestras vidas como cristianos. Por eso debemos orar, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y cómo vamos a vencerlas? Pues a través de tu vida de oración. Amén, gloria a Dios. Vamos a terminar haciendo una oración y dando gracias a Dios por esta palabra que el Señor nos ha dado, y el Señor nos seguirá hablando acerca de este tema de la oración. Oramos. Padre, queremos darte las gracias por la bendición que nos has dado en este día. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por este tiempo que hemos venido a escudriñar tu palabra, a recibir tu bendición, tu llenura. Señor Jesús, enséñanos a orar, y Señor, que pongamos en práctica nuestra oración, nuestras oraciones. Gracias porque somos débiles, pero nos has dado al Espíritu Santo. Nada más tenemos al Creador del universo, al Todopoderoso, al Dios Todopoderoso que está en nosotros, y es el que nos enseña, que nos guía, quien nos dirige, quien nos bendice en nuestra vida de oración. Te damos gracias, Espíritu Santo. Enséñanos y ayúdanos a continuar a ser persistentes en la oración, a orar continuamente, a orar sin cesar. Gracias, que tengamos una vida rica en oración, y veremos la gloria del Padre, del Hijo y tu propia gloria, Espíritu Santo, a través de nuestras oraciones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado ahí en las redes. Dios los bendiga, les guarde, y pues los esperamos. Nos vemos el próximo domingo, y los invitamos el miércoles a nuestro tiempo de oración, intercediendo por ti, y tenemos los viernes nuestro curso del profeta Daniel. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo con ustedes. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.